García Márquez nunca olvidó sus años de formación en Bogotá y Zipaquirá, lugares donde terminó el bachillerato e inició estudios de Derecho. Allí lo esperaban también la poesía, la tragedia política y las amistades duraderas. Este tercer episodio, que hemos llamado La ciudad de los poetas, está narrado por Antonio Arévalo, escritor e investigador literario, quien durante los últimos 5 años ha seguido los pasos del escritor por las ciudades donde vivió y escribió su obra. Bienvenidos a esta serie podcast, Gabo entre la ciudad y la ficción. Y era absolutamente maravilloso ver esa sabana que para mí sigue siendo uno de los lugares más extraordinarios del mundo. Ahora, al final había un problema, y un problema muy grave, que era Bogotá. Tú sabes que me he hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre, ¿cuál es la ciudad que más le ha impresionado del mundo? Creo que las conozco casi todas. Y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me impresionó y que más me ha marcado. Mi llegada a Bogotá, esa tarde, fue una ciudad gris, ciudad cenicienta. Gabriel García Márquez, después de la muerte de su abuelo Nicolás y el reencuentro familiar en Sincé, Sucre, se trasladó a Barranquilla, donde estudió sus primeros 2 años de bachillerato en el Colegio San José. Pero a finales de 1942 decide marcharse a Bogotá a buscar una beca para terminar su bachillerato, según le contó a Germán Castro Caicedo en una entrevista para la televisión colombiana en 1977, donde le dijo que quería viajar para aliviar las penurias económicas que existían en su casa, donde cada año nacía un nuevo hermano. Pero también existe otra razón, tal vez más poderosa, que reconoce el propio escritor en Vivir para contarla, y es que durante todo ese año, de marzo a noviembre, había tenido un romance con Martina Fonseca. Se llamaba Martina Fonseca y era una blanca vaciada en un molde de mulata, inteligente y autónoma. Fue sorprendente la fluidez de aquel amor secreto que ardió a fuego loco desde marzo hasta noviembre. Después de los 2 primeros sábados, creí que no podía soportar más los deseos desaforados de estar con ella a toda hora. Martina era la esposa de un capitán de un buque en el río Magdalena, que pasaba 12 días del mes por fuera de la ciudad, tiempo que esta joven aprovechaba para instruir al joven García Márquez. A esta pasión, la propia Martina le puso fin con estas palabras: Lo mejor para ambos sería que te fueras a estudiar en otra parte ahora que estamos locos de amarrar. Así te darás cuenta de que lo nuestro no será nunca más de lo que ya fue. García Márquez pensó que podría convencerla de continuar el romance, pero ella siguió imperturbable. Entonces aprendí que Martina era fácil de convencer cuando decía que sí, pero nunca cuando decía que no. Así que agarré el guante, bañado en lágrimas, y me propuse ser otro en la vida que ella pensó para mí. Otra ciudad, otro colegio, otros amigos y hasta otro modo de ser. Apenas lo pensé. Con la autoridad de mis muchas medallas, lo primero que dije a mi padre con una cierta solemnidad fue que no volvería al Colegio San José, ni a Barranquilla. Es así como en la segunda semana de enero de 1943, García Márquez inicia su primer viaje a Bogotá para intentar una beca. Su padre, Gabriel Eligio, le dijo una mañana: alista tus vainas que te vas para Bogotá. Este es el inicio de un periplo que lo llevó a vivir una de las experiencias más difíciles y enriquecedoras de su vida. Lo esperaban el frío, la soledad y los cachacos, que es como se llama en la costa atlántica a los habitantes del interior del país. Sobre esto, el investigador literario Gustavo Ramírez nos cuenta. Su papá, en diciembre del 42, le dice: alista tus vainas que te vas para Bogotá. Pues claro, al año siguiente, a principios del año siguiente, Gabo emprende ese viaje que lo llevaba desde Sucre, Bolívar, departamento de Colombia en la costa norte, lo llevaba de la depresión Momposina por el río San Jorge hacia el Magdalena y en procura de llegar al puerto de Magangué. Allí lo recogió un barco de la naviera colombiana, por lo general era el David Arango, y entonces Gabo, en compañía de muchos estudiantes
de distintos lugares de la costa caribe colombiana y a orillas del Magdalena venían desde esa costa caribe al interior del país en una travesía que podría durar, según estuvieran las aguas del río, entre una semana y hasta 15 días. Para Gabo y para todos ellos, pues era una fiesta realmente. Y esa experiencia marcó de una manera muy importante al joven García Márquez, al punto que recrea ese viaje, tu novela El general en su laberinto, que es el viaje que emprende Simón Bolívar en busca de Cartagena, pero en realidad para ir a morir a Santa Marta. Y también es el río Magdalena, el escenario de la luna de miel entre Florentino Ariza y Fermín Daza en El amor en los tiempos del cólera. Y Gabo lo ha dicho en reiteradas veces, lo dijo, que por lo único que quisiera volver a ser niño era para repetir ese viaje otra vez. Entonces, sí, ese fue el inicio del capítulo Cachaco, una experiencia extraordinaria, inolvidable para este joven que venía pues en busca de su verdadero destino y para encontrar su vocación. En un artículo del 25 de marzo de 1981, titulado El río de la vida, Gabriel García Márquez recuerda así esos viajes por el río Magdalena a bordo del vapor David Arango. Los viajes eran lentos y sorprendentes durante el día. Los pasajeros nos sentábamos por la terraza a ver pasar la vida. Veíamos los caimanes que parecían troncos de árboles en la orilla, con las fauces abiertas, esperando que algo les cayera adentro para comer. Se veían las muchedumbres de garzas que alzaban el vuelo asustadas por la estela del buque, las bandadas de patos silvestres de las ciénagas interiores, los cardúmenes interminables, los manatíes que amamantaban a sus crías y gritaban como si cantaran en los playones. A veces, una tufarada nauseabunda interrumpía la siesta y era el cadáver de una vaca ahogada, inmensa, que descendía casi inmóvil en el hilo de la corriente con un gallinazo solitario parado en el vientre. A lo largo de todo el viaje, uno despertaba al amanecer, aturdido por el alboroto de los micos y el escándalo de las cotorras. En ese vapor, el famoso David Arango, en medio del río Magdalena, comenzó uno de los hechos más afortunados que pudieron pasarle en la vida. En una de esas largas noches a bordo del barco, para distraerse y ganarse unos pesos junto con sus amigos, García Márquez cantaba vallenatos y boleros, con una buena voz que conservó toda su vida. Y estos cantos llamaron la atención de un hombre elegante, vestido a la usanza del interior del país, quien no dejó de leer durante la travesía y al final entabló conversación con el joven viajero. Que cuando veníamos en el ferrocarril desde Salgar a Bogotá, se me acercó un señor, que recuerdo perfectamente, era un hombre muy serio, que venía en el barco y que siempre estaba leyendo. Yo nunca le tenía una gran admiración a la gente que lee mucho. Se me acercó y me pidió el favor de que le copiara la letra de un bolero que veníamos cantando en el barco. Le copié la letra, inclusive le enseñé un poco la música. Él me dijo que era que tenía una novia en Bogotá y que estaba seguro de que este bolero le iba a gustar mucho. Gustavo Ramírez, investigador sobre García Márquez, en un encuentro que sostuvo con el escritor, le preguntó por esta canción. Para este efecto de la letra de la canción que le pide a Adolfo Gómez Támara, yo hablé con Gabo y le pregunté por el bolero. Él lo pensó, pero terminó diciéndome perfidia. Era el bolero del momento y él cree que ese fue el bolero que él le escribió a este señor que él describe como un cachaco. ¿Y por qué? Porque era una persona que venía con un traje de 3 piezas, como un perfecto cachaco, muy elegante, muy bien vestido, y él lo asoció a la figura que tenemos todos del cachaco típico, que está vestido de esta manera. Sin embargo, pues no, resultó que este supuesto cachaco era realmente también un hombre del Caribe como él, quien le pidió la letra de esta canción que le gustó tanto para llevársela a su novia en Bogotá. Si puedo
hablar. Pregúntale si yo alguna vez. La canción se llamaba Perfidia. Era un bolero escrito en 1936 por el compositor mexicano Alberto Domínguez Borrás. Una canción que se popularizó rápidamente por el mundo entero, al punto de que ha sido grabada por compositores y cantantes disímiles tanto como Andrea Bocelli, Linda Ronstadt, Charlie Parker, y también ha sido llevada al cine en 16 ocasiones, incluyendo la mítica Casablanca. En una entrevista que le concedió a Germán Castro Caicedo en 1977, el escritor recordaba sus impresiones sobre su primera llegada a la capital. Es la ciudad que más me impresionó y que más me ha marcado. Mi llegada a Bogotá, esa tarde, fue una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado, y todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Pero es que no había una sola mujer en la calle. Tú sabes que para los costeños esto es muy grave. Aún a los 13 años, ver una ciudad donde no hay una sola mujer. Es un choque muy tremendo en el que el clima frío de aquel entonces, entre 5 y 8 grados, y la soledad lo atenazan, pero también la curiosidad de un mundo que hasta ahora desconoce. García Márquez se instala en pleno centro de Bogotá, en la casa de unos parientes de su padre, la familia Torres Gamboa, en una pequeña pensión que recibía estudiantes costeños. A los 4 días, García Márquez madrugó para inscribirse al examen del concurso de becas, y es aquí donde el hecho afortunado que había empezado en el vapor David Arango se reveló. Así lo explica Gustavo Castro Caicedo, autor del libro 4 años de soledad, que habla de los años en Zipaquirá del joven García Márquez. Días después, estando Gao haciendo cola en el liceo, en el Ministerio de Educación, ese señor pasó y entonces le dijo: ¿tú qué haces aquí? Y Gao le contó que estaba haciendo cola para buscar una beca. El señor se rió, le dijo: salga de la fila y me acompaña, y lo llevó a una oficina. Presenta que era el director de becas del Ministerio de Educación. Este señor le dijo que Gao pretendía una beca en el San Bartolomé, pero este señor le dijo que no era posible porque ahí tenía mucho pedido de los hijos de los ministros, los congresistas, pero que el mejor colegio que había en Colombia era Zipaquirá y que con mucho gusto él le conseguía que daba la beca para allá. Así fue que Gao, sin saber ni siquiera que existía Zipaquirá, llegó al Colegio Nacional de Varones. Gustavo Ramírez, el investigador literario, nos explica la buena fortuna que significó para García Márquez ir a estudiar a Zipaquirá. Lo que quiso Gómez Támara fue protegerlo y brindarle entonces la beca para un colegio que contaba con un magnífico internado donde Gao iba a tener asegurado el desayuno, las medias nueves, el almuerzo, las onces, la comida, la peluqueada, el odontólogo, todo lo necesario para poder estar allí. Entonces fue a dar a Zipaquirá y a un colegio que era un colegio magnífico, para muchos el mejor colegio de la época, del momento, un colegio que es fruto de la reforma educativa que impulsó el gobierno progresista y liberal de López Pumarejo, donde los estudiantes tenían un cuerpo profesoral formado en la Escuela Normal Superior que dirigió en su momento José Francisco Socarrás, que venía de París a inaugurar en Colombia el psicoanálisis, pero también a formar los profesores que tendrían todos estos liceos nacionales. Y es así como el joven García Márquez llegó al Liceo Nacional en Zipaquirá, una pequeña ciudad a 1 hora de la capital, a la que llamaría en 100 años de soledad la ciudad de los 32 campanarios. Sobre la Zipaquirá de esos años nos cuenta Gustavo Castro Caicedo. Zipaquirá tenía una tradición cultural muy alta por 2 razones. Porque tenía 2 grandes presupuestos económicos. Uno que era el del municipio, el otro que era la administración de salinas por la explotación de la sal. Entonces era un pueblo que tenía mucho dinero. Y los dirigentes, los líderes cívicos de la ciudad se preocuparon mucho por la cultura. Entonces cada uno de esos presupuestos quería una gran partida para la cultura.
10% de Talinas, el 10% del municipio. Eso indicaba que en Zipaquirá había unos movimientos culturales muy importantes. Aquí en 1900 había ópera. En 1927 fundaron un teatro que era teatro para presentar obras de zarzuela y teatro escénico. Había academias de pintura, academias de literatura. Era un país muy culto. Y tenía el Liceo Nacional de Varones, que era el colegio nacional más importante que hay en Colombia. Quizás no el más importante, de San Bartolomé era el más importante, pero el mejor colegio que tenía Colombia en una etapa en que los colegios eran nacionales era Zipaquirá. A ese Liceo Nacional de Varones llegó García Márquez el 8 de marzo de 1943. Si Bogotá le había parecido fría y lúgubre, hay que imaginar la impresión que debió causarle el pequeño pueblo, más frío y más lúgubre aún. Así lo cuenta en sus memorias. Desde el zaguán, mientras me reponía de la asfixia por el peso del baúl, me deprimió el patiecito de arcos coloniales tallados en piedra viva, con balcones de maderas pintados de verde y macetas de flores melancólicas en los barandales. Todo parecía sometido en orden confesional, y en cada cosa se notaba demasiado que en más de 300 años no habían conocido la indulgencia de unas manos de mujer. Maleducado en los espacios sin ley del Caribe, me asaltó el terror de vivir los 4 años decisivos de mi adolescencia en aquel tiempo varado. Estas primeras impresiones en medio del frío y la soledad serán determinantes para consolidar su visión del páramo, visión que reflejará en su obra 100 años de soledad al escribir sobre el personaje de Fernanda del Carpio, la reina de la ciudad de los 32 campanarios, a la que describe así. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En realidad Zipaquirá era una pequeña ciudad, extensión de Bogotá para efectos culturales, que ejercerá una enorme influencia en el estudiante provinciano. García Márquez diría que ganarse la beca del Liceo Nacional fue como ganarse un tigre en una rifa, y aunque no lo apreciara entonces, ese fue el lugar adecuado para él. Así lo escribió en Vivir para contarla. Por fortuna, aquella condición de destierro fue una gracia más de mi buena estrella. Por ella aprendí pronto y bien cómo es el país que me tocó en la rifa del mundo. Los distintos grupos repartidos en los rincones del patio desde el recreo de la primera noche eran un rico muestrario de la nación. Pero no solo empezó a conocer alumnos de otras partes del país, sino también las comidas de la región, el aguapanela, la almojábana, la changua y todos los platos que le preparaban en el comedor del colegio. García Márquez se integró a la vida de Zipaquirá y poco a poco fue creando un grupo de amigos con los que incursionaba en el pueblo. Establecieron sus primeros romances y organizaron también sus primeras fiestas. Tenía amigos, conocidos y novias. Según Castro Caicedo, también tuvo sus tristezas. Otra parte del realismo mágico nace de las tragedias de Gabo en Zipaquirá. Gabo tuvo 4 tragedias grandes allá. La primera, la muerte de su primera novia, Violeta Porras, una niña de mucho dinero. Se va en el mes de diciembre de 1943 a vacaciones, se despide de esa niña que era su novia. Cuando regresa se entera de que en diciembre ella murió. Un golpe muy grande para Gabo y generó el primer poema que le publicaron a él, lo publicaron en el periódico El Tiempo, en las páginas literarias, el 31 de noviembre de 1944. La segunda tragedia, la de su primer rector, que se suicida frente a la estatua de Uribe en el Parque Nacional de Bogotá. A él le corresponde, lo seleccionan para que diga un discurso y ahí comienza Gabo a ser orador. De la tercera tragedia es la muerte de un compañero de él, Pastucito Enríquez, que muere de muerte súbita. La cuarta es la de su profesor de educación física, el atleta colombiano que inauguró la Colombia de los Juegos Olímpicos, Mr. Perry. Le decían su apellido era Perry, era su profesor de educación física. Todo eso marcó a Gabo. El ambiente poético que vivía el colegio,
Impulsado por su rector, miembro del grupo Piedra y Cielo, el movimiento poético más importante de Colombia en aquellos años, no le fue indiferente al joven García Márquez, que desarrolló una intensa actividad poética de la que se conservan muchos sonetos. Así se lo contó a su amigo Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, quien le preguntó por los poemas. ¿Dónde los leías? En Zipaquirá, que como sabes, es el mismo pueblo lúgubre, a 1000 kilómetros del mar, donde Aureliano II fue a buscar a Fernanda del Carpio. Allí, en el liceo donde estaba interno, empezó mi formación literaria, leyendo por una parte mala poesía y por otra libros marxistas que me prestaba a escondidas mi profesor de historia. Los domingos no tenía nada que hacer y para no aburrirme me metía en la biblioteca del colegio. Empecé con la mala poesía antes de descubrir la buena. Así lo explica Gustavo Castro Caicedo, autor del libro 4 años de soledad. En ese colegio comenzó a escribir poemas, pero no solamente se hizo poeta y escritor, se hizo orador, cantante de zarzuela, actor de teatro y declamador, que son ángulos desconocidos de Gabriel García Márquez. En ese colegio, Gabo estudió entre el 8 de marzo de 1943 y el 12 de diciembre de 1946. 4 años nomás, pero fue en Zipaquirá donde encontró eso y donde se estrelló con otra cantera importantísima en su vida literaria, que fue el verdadero realismo mágico, que nació en Aracataca, pero que se desarrolló fue en Zipaquirá por múltiples motivos. Yo digo que Gabo nació biológicamente en Aracataca, pero intelectualmente en Zipaquirá. Los esfuerzos poéticos del joven estudiante serán recompensados en diciembre de 1944, cuando el diario El Tiempo le publica el poema titulado Canción, dedicado a su novia Lolita Porras, fallecida el año anterior. Llueve. La tarde es una hoja de niebla. Llueve. La tarde está mojada de tu misma tristeza. A veces viene el aire con su canción. A veces siento el alma apretada contra tu voz ausente. En diciembre de 1946, García Márquez termina con honores su bachillerato, único título académico que tendrá en toda su vida, en el que hizo el discurso de graduación. García Márquez jamás regresará a Zipaquirá. Como todas las ciudades en las que García Márquez vivió y escribió, Zipaquirá también reclamará como suyo al escritor, reivindicando el impacto que tuvo en su formación. Así nos lo contó Castro Caicedo. Y los geógrafos no se preocuparon por eso tan importante. Entonces, en la historia de Gabo está Aracataca, está Barranquilla y está Alto Dana, Bogotá, luego a Barranquilla, a Barcelona y a México, pero Zipaquirá lo olvidaron y para mí era el punto más importante en la partida del Gabo escritor. Es el saludo en Bogotá. El saludo y nada más. En 1947 inicia sus estudios de Derecho en Bogotá, en la Universidad Nacional, más por insistencia de su padre Gabriel Eligio que por verdadera vocación, como lo ha contado el escritor en sus memorias y como lo cuenta Gustavo Ramírez. Gabo se matricula en la Facultad de Derecho más que por tener la vocación, por complacer a sus padres. Ese era el gran sueño de la familia, que el primogénito fuera el primer profesional de la familia. La Universidad Nacional, pues el alma mater de los colombianos, una magnífica, extraordinaria universidad. Y Gabo allí, pues claro, un estudiante que está más interesado en otros temas que propiamente las materias de derecho. Sin embargo, pues tiene allí la oportunidad de tener con un cuerpo profesional extraordinario, pero que a él pues no le suscita el mayor interés. Lo que sí sucede es que él pues se vuelve un visitante asiduo de los cafés, que eran aquellos lugares donde se podía hablar de política, de arte, de literatura, y estando pues en compañía en estos sitios de los maestros, los poetas, los escritores mismos estaban allí presidiendo estas tertulias. Y Gabo se vuelve asiduo de los cafés de la ciudad. Y también, claro, los compinches
allí que surgen de tanto la pensión como de la misma facultad y el curso de Derecho. Allí conoce personas que fueron sus amigos de ahí en adelante, digamos que para siempre. Es por esos años que conoce a Álvaro Mutis en la Biblioteca Nacional, uno de sus amigos de toda la vida, y también conoce a Plinio Apuleyo Mendoza, otro gran amigo con quien compartirá aventuras en Europa y América, quien en el libro Aquellos tiempos con Gabo lo recuerda así en sus años iniciales en Bogotá. Para defenderse de aquel mundo de hombres sombríos del altiplano andino, de cachacos de modales almidonados que lo miraban con risueño desdén, el caso perdido afirmaba su desenvoltura de costeño. Entraba en los cafés, saludaba con voz fuerte, se sentaba en una mesa sin pedirle permiso a nadie y, si podía, intentaba concretar una cita nocturna con la camarera. Sin embargo, en el fondo, era un tímido, un solitario que prefería Kafka a los tratados de derecho y que escribía cuentos sigilosos en su cuarto de pensión, cuentos que hablaban de su pueblo bananero, de alcaravanes de madrugada y de trenes amarillos. García Márquez se apropió de la ciudad. Con la complicidad de sus amigos y compañeros de la universidad, se aventuró por las calles del centro y también del norte. El propio escritor recordó en una entrevista para la revista Gaceta, en 1981, sus paseos en el tranvía, que para entonces recorría la ciudad hasta la calle 72. Cuando terminé mi bachillerato y me fui para Bogotá, a la universidad, mi diversión más salaz era meterme en los tranvías de vidrios azules, que por 5 centavos giraban sin cesar desde la Plaza de Bolívar hasta la Avenida de Chile, y pasar en ellos esas tardes de desolación que parecían arrastrar una cola interminable de muchos otros domingos vacíos. Lo único que hacía durante los viajes de círculos viciosos era leer libros de versos y versos y versos, a razón quizás de una cuadra de versos por cada cuadra de la ciudad, hasta que se encendían las primeras luces en la lluvia eterna, y entonces recorría los cafés taciturnos de la ciudad vieja en busca de alguien que me hiciera la caridad de conversar conmigo sobre los versos y versos y versos que acababa de leer. A veces encontraba a alguien, que era casi siempre un hombre, y nos quedábamos hasta pasada la medianoche tomando café y fumando las colillas de los cigarros que nosotros mismos habíamos consumido, y hablando de versos y versos y versos, mientras en el resto del mundo la humanidad entera hacía el amor. La escritora y periodista Estefanía Almonacid Velosa nos habla sobre la ciudad que recibió a García Márquez. Gabo estuvo en esta ciudad de Bogotá donde les hablo y fue un lugar importantísimo para él. La carrera séptima, pasar por el Café Molino, el Automático, la emblemática Universidad Nacional, la Biblioteca Nacional, la Iglesia San Francisco, bueno, El Espectador, donde él pudo publicar sus primeros cuentos, en el tranvía donde se quedaba leyendo por mucho tiempo mientras cruzaba la ciudad y la avenida Jiménez. Esta Bogotá de Gabo en esos años 40, en esos años donde estaba a puertas de una guerra civil, donde la literatura y los cafés eran súper importantes, que eran centros de divulgación cultural, y no solamente la literatura, sino la política. Entonces Gabo, cuando se inscribió en la Universidad Nacional y tuvo la oportunidad de vagabundear por ese centro histórico de Bogotá, ese centro que yo lo considero también un centro gótico, un centro de Bogotá también siniestro, de cafés, bares, burdeles, donde también aullaba mucho la pobreza. Bueno, un collage de cosas fascinantes que hicieron que Gabo se formara con grandes periodistas, grandes escritores, con grandes personalidades como fue Camilo Torres, que fue compañero de universidad, también Elvira Mendoza, que gracias a ella le dio ese toque de acercarse a ese periodismo que también se podía narrar, donde él podía jugar mucho, como en ese periodismo que tanto experimentó Emilia Pardo Maña, Eduardo Salamea Borda, que fue el primero que lo publicó, Juan Lozano, Calibán. Entonces yo veo esa Bogotá que no es muy lejana de ese Macondo. Esta ciudad en plena transformación es la que nos cuenta Bernardo Vasco, periodista bogotano. En la Bogotá de los años 40 existía un hotel donde se encontraba la élite bogotana
pero también los grandes periodistas, los poetas, los escritores. Y en el último piso de este hotel, que se llamaba el Hotel Granada, en homenaje al antiguo nombre del virreinato, el nuevo reino de Granada, pues en ese último piso, en el año 47, se presentó la orquesta de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez era un músico de la costa colombiana y fue el primero en traer esos ritmos, digamos, exóticos, bárbaros, como los definieron la élite aquí muy europea, operizada de la ciudad. Es la ciudad que encuentra a Gabo, recién comienza a volverse cosmopolita, porque hay que decirlo en verdad, en los años 40 quizás Barranquilla o Cartagena, que son ciudades portuarias, por donde entraron todos los inmigrantes a Colombia, los alemanes, los italianos, los españoles, eran de alguna manera mucho más cosmopolitas que la misma capital. Es la única capital hispanoamericana, está situada a 1.500 kilómetros de distancia de la costa y a 2.600 metros sobre el mar. En la ciudad, García Márquez encuentra un espacio adecuado para sus aspiraciones literarias, principalmente en los cafés como lugares de encuentro de intelectuales, escritores y poetas. Él entra y sale de ellos como lugares suyos, por lo que alguna vez llamó a Bogotá la ciudad de los poetas. Así lo cuenta Bernardo Vasco. En la Bogotá de esos años, para referirnos al tema de la literatura, en los cafés estaban muy en boga esas reuniones donde se discutían los últimos acontecimientos de lo que pasaba en Europa, las corrientes locales poéticas, la generación del 27, los piedracelistas, los modernistas. Era una ciudad con una vida cultural muy interesante. García Márquez asiste a clases en la Universidad Nacional, donde en vez de leer sus tratados de derecho, lee de manera compulsiva a sus poetas favoritos. Pero esta vocación poética está por cambiar cuando en julio de 1947, un compañero de la pensión le prestó uno de los libros que acababa de comprar, y García Márquez recibe una epifanía al leer La Metamorfosis de Franz Kafka. Allí, prácticamente abandona la poesía y se dedica completamente a la narrativa. Así lo recuerda en Vivir para contarla. Al terminar la lectura de La Metamorfosis, me quedaron las ansias irresistibles de vivir en aquel paraíso ajeno. El nuevo día me sorprendió en la máquina viajera que me prestaba el mismo Domingo Manuel Vega, para intentar algo que se pareciera al pobre burócrata de Kafka convertido en un escarabajo enorme. Mientras la poesía lo contenía, la narrativa le permitirá desarrollar con mayor extensión ese universo que tenía acumulándose desde la niñez. Estos años en Zipaquirá y Bogotá le permiten experimentar lenguajes, formas y recuerdos que plasmará en cuentos en sus inicios. Es así como publica su primer cuento, La Tercera Resignación, en el diario El Espectador. Dos años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. García Márquez, ilusionado por la figura del candidato liberal a la presidencia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, asistió a la Marcha del Silencio, realizada el 17 de febrero de 1948. Así lo recuerda en Vivir para contarla. Pocos días después, el 7 de febrero de 1948, hizo Gaitán el primer acto político al que asistí en mi vida. Un desfile de duelo por las incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola: el silencio absoluto. Y se cumplió con un dramatismo inconcebible. Hasta en los balcones de residencias y oficinas que nos habían visto pasar en las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal. ¡El fuego por la restauración moral! A los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Pero todo este mundo que apenas empezaba para el joven escritor, terminó de manera intempestiva el 9 de abril de 1948, el día que fue asesinado el candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán.
La ciudad sería destruida por la turba enfurecida y la pensión donde García Márquez vivía sería incendiada. La Universidad Nacional sería clausurada y García Márquez tendría que volver a la costa, apresuradamente, terminando así este primer periodo en la ciudad de Bogotá. Esta serie de podcast, Gabo, entre la ciudad y la ficción, es gracias al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia, una producción a cargo de Antonio Arévalo y Juan David Escorcia. En la locución, Sara Lucía Osa. Agradecimientos especiales a Judith Sarmiento y a las personas que hicieron parte de este relato por medio de su testimonio.